todos, bienvenidos a la segunda parte de la ética de Kant. En el anterior vídeo hemos tratado este primer punto, crítica a las éticas materiales. Vamos a tratar en este vídeo el segundo punto, que una vez que hemos determinado a través de esa crítica a las éticas materiales que las éticas hasta ahora en realidad no han sido tales, no normativizaban la vida del sujeto humano, sino que no pasaba de darle unos meros consejos que dependían de la experiencia, el descubrir qué tipo de normas debíamos de seguir, se basaba siempre en la experiencia, es decir, que eran éticas a posteriori. Además, sus enunciados eran condicionales, el cumplimiento o no cumplimiento de la ley dependía de si querías el fin que con ella consiguieras, puesto que esa ley era un medio para determinar el fin. Y por último, los motivos por los que tú realizabas esas acciones eran ajenos a la razón. Se basaban en las inclinaciones, en los deseos, o se podía basar de forma externa en las costumbres que se tuviera por buenas en tu sociedad. Es decir, que estas éticas con contenido no encuentran realmente lo que sea una ley que deba de organizar y que deba de regular mi vida. Las éticas para Kant tienen que ser unas éticas universales, tienen que ser éticas de lo necesario y además tiene que ser una ética que el sujeto determine libremente a través de su razón. Es decir, la razón del sujeto es la que va a encontrar esa norma universal y necesaria, y la voluntad va a ser autodeterminada. Vamos a querer lo que la razón sabe que es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues aquella norma que sea universal y necesaria. En términos kantianos, la ética formal tiene tres características. Es una ética a priori, es una ética autónoma y es una ética categórica. Vamos a pasar, una vez aclaradas las características de una que nos permiten encontrar lo que en realidad deba de ser la moral, cómo podemos conseguir eso. Pasamos al segundo punto, que es la ética formal de Kant. Decimos que lo bueno es una buena voluntad. Voluntad en ética es el querer, pero la voluntad, en términos éticos, se opone o se enfrenta a los apetitos. Si el ser humano posee dos facultades, que son las facultades de la sensibilidad y la facultad de la razón, del lado de la sensibilidad vienen los apetitos. A través de los sentidos nosotros deseamos lo que nos causa placer y evitamos lo que nos causa dolor. Eso, digo, viene del lado de los sentidos y hablamos de apetitos, hablamos de apetecer. Vosotros lo diréis muchas veces, es que no me apetece hacer esto, ojo, es que esto me apetece. Bueno, pues eso vendría del lado de lo sensible. Del lado de la razón hablamos de voluntad, y la voluntad frente al apetecer es el querer. Quiero esto, lo deseo, lo hago mío, lo persigo. Ese es el querer de la voluntad y tiene que ver, como he dicho, con la razón. ¿Qué es lo bueno para Kant? Pues la buena voluntad, es decir, la que quiere lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Kant dice que lo bueno es actuar por deber. Vamos a pararnos en esto y vamos a verlo. La ética tiene que ver con las acciones, puesto que la norma lo que regula es la conducta, es decir, que tú tienes que encontrar esa ley, esa orden que debes de seguir a la hora de actuar. Bien, pues hay acciones de tres tipos. Las acciones que se realizan y son contrarias al deber, las que son conformes al deber y las que se realizan por deber. A mí esta parte de la ética de Kant me interesa mucho y además creo que debemos de marcar bien estas diferencias, porque la gente está muy confundida, o por lo menos cuando yo hablo con la gente encuentro que los límites que tiene para mí son un poco equivocados. La concepción que tiene de esto de las normas es un tanto errónea. Vamos a ver aquí por qué. Las éticas que son contrarias al deber, pues son aquellas, claramente, esto no hay mucho que pensar, que se oponen a la norma. Si hago lo contrario, lo que tengo que hacer, mi acción es contraria al deber. ¿Esto es lo que me importa? No, lo que me importa es que sepamos que esas normas contrarias al deber son inmorales.
no son morales, se oponen a la moral. Se puede ser amoral, que es ni moral ni inmoral, pero estas normas son inmorales. Las acciones que se realizan conforme al deber son las éticas, perdón, son las normas que coinciden con lo que se debe de hacer. Pero Kant dice que estas no son morales tampoco. ¿Qué son estas normas? Entonces, las que son conforme al deber. Esas normas son normas legales. Me interesa mucho que se sepa esto. Una norma legal es solamente legal, se atiene a la ley. Es lo que me dicen que hay que hacer. Puede ser una ley política, puede ser una norma de conducta que no sea política. Me interesa esto porque la gente suele confundir legal con moral. Y le da legitimidad. En realidad, la gente considera que la ley está por encima de la moral y lo veo constantemente en las acciones de la gente. Si la ley no ordena ponerse la mascarilla, pues yo no me la pongo. Vale, entonces tu ley es conforme a la norma, pero solamente es legal. ¿Por qué? Porque lo moral es actuar por deber y actuar por deber es hacer lo que hay que hacer, pero no hace falta que una norma moral sea legal para que se tenga que cumplir, porque es la razón la que te va a decir que conviene cumplir esa norma. En Kant es más que conveniente, es obligatorio, absolutamente obligatorio. La ley moral es incondicionada, no se realiza en función de, se tiene que realizar sin ninguna condición, porque es lo que hay que hacer. Así que las normas que se realizan por deber son las normas morales. ¿Coinciden con las legales? Vale, pero es la voluntad buena la que determina si esa acción es moral o no, porque nosotros nos autodeterminamos, hacemos que la voluntad quiera lo que sabe la razón que tiene que hacer. Pero ¿cómo sabe la razón lo que tiene que hacer? ¿Cómo descubrimos esa ley que es moral? Bueno, pues nosotros descubrimos la ley que es moral a través del imperativo categórico kantiano. El imperativo categórico kantiano tiene 5 formulaciones. Nosotros vamos a hablar solamente de 2 porque también me interesa destacar términos, conceptos que creo que tenemos que acostumbrarnos a manejar. Igual que creo que tenemos que saber que legal y moral no significa lo mismo, que una acción por conformarse a la ley no es necesariamente moral, sino que puede ser solamente legal, y que entonces tenemos 2 espacios diferentes para pensar las cosas. Yo entiendo que la moral siempre está por encima de la legalidad, siempre está por encima de la legalidad. Para mí la moral manda más, se impone más al modo kantiano que la propia ley, es decir, lo legal puede ser criticable y lo legal no necesariamente es moral. Así que cuando yo discuto con alguien y me dice, pero es que la acción es legal, y yo le digo, pero es inmoral, y me dice, pero es legal, dándome a entender que se puede realizar sin ningún problema, pues ahí empieza a chirriarme un poco la cosa. La moral está por encima de la legalidad. Y es la que determina la conveniencia o no, o mejor, es la que impone o no la norma. Y una ley, por ser legal, por ser una ley política, solamente es eso, ¿vale? Hay fuerza, el aparato tiene un modo de castigarme, tiene el poder, puede hacerme cumplir esa ley obligatoriamente y si no la cumplo, pues entonces me castigará. Pero no pasará de ser legal. Por ser legal no es moral y lo legal no está por encima de la moralidad. Decía, ¿cómo encontramos esa ley que hay que cumplir sí o sí, indefectiblemente, porque es lo que hay que hacer? Bueno, pues a través de las formulaciones del imperativo categórico kantiano. Decía que vamos a hablar solamente de 2 de las 5 que hay. La primera dice, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. La segunda dice, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Lo repito, obra de tal modo que al ser humano, seas tú o seas otro, lo trates
siempre al mismo tiempo como un fin y no solamente como un medio. Me quedo con esta porque voy a terminar de explicarla antes, pero me parece también de suma importancia. Kant está diciendo que los seres humanos somos medios para conseguir fines, es decir, nosotros podemos resultar útiles, podemos resultar o servir de herramienta, de útil para conseguir un fin. Ciertamente nosotros nos asociamos, nosotros nos ayudamos, por ejemplo, préstame los apuntes, pues estoy siendo útil para ti, o colabora conmigo en la recogida de alimentos, estoy siendo útil. Pero lo que dice Kant es que los hombres somos medios, pero no podemos ser tratados solamente como medios, porque entonces nos cosificamos y nos quitamos precisamente eso que tenemos de humanos. Así que los hombres debemos de ser tratados siempre como fines en sí mismo, y lo que es un fin en sí mismo no está para otra cosa, su valor no depende de aquello que yo pueda conseguir con ellos, ellos mismos tienen valor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cariño, ¿por qué me quieres? Porque me cuidas a los niños, porque lavas la ropa, porque los llevas al cole, tienes la casa muy limpia. Si ese día no te vas de tu casa, es que no tenemos las cosas claras. Eres un medio, eres muy útil, eres fantástica, pero eres un medio. Cariño, ¿por qué me quieres? Te quiero porque te quiero. Eso es para mí ser un fin. Te quiero y ya está. Eres un fin. Soy un fin, no un medio. Bueno, pues hablamos de la dignidad del ser humano. Lo repito, los seres humanos no somos útiles, no somos herramientas, no somos cosas. Sí podemos tener ese papel, pero nosotros somos ante todo fines, nunca solo como medios, siempre además como fines. Por eso yo digo, trabajo por vosotros, no porque me pagan. Claro que quiero que me paguen y que me paguen mucho, lo digo siempre, pero yo no trabajo por dinero, es decir, esto no es un medio para mantenerme viva, esto es un fin en sí mismo, y es ahí donde radica el valor de las cosas, y es ahí donde radica lo humano. Soy inútil, hago cosas humanas. Soy humano, hago cosas inútiles, afortunadamente. Si solo hiciéramos cosas que fueran útiles, pues eso, seríamos magníficas herramientas, magníficos instrumentos, pero no seríamos humanos, seríamos cosas. La primera formulación es la que nos va a permitir comprender mejor eso de encontrar la norma. En primer lugar, decir que Kant no nos da órdenes concretas, no nos dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Entre otras cosas, si hiciera eso, sería una ética material, que es precisamente lo que él ha criticado. Así que lo que Kant nos va a hacer es darnos el procedimiento, la forma en la que debemos de operar mentalmente para encontrar la norma. Yo lo llamo la forma de la norma, sin contenido, con procedimiento, y ese procedimiento te permitirá descubrir lo que hay que hacer. Así que vamos a la primera formulación. Obra de manera tal que quieras que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. ¿Qué significa eso? Mira, evidentemente tú tienes que darte una norma para este caso concreto, para este momento, para realizar esta acción, ahora, en este dilema, en este problema que encuentro ante mí. ¿Hago esto o hago esto otro? La norma tiene que ser particular, pero esa norma particular será la máxima que tú tengas que seguir. Para encontrarla tienes que operar universalizando esa máxima. Voy a poner el ejemplo que utiliza Kant. El que tenga una hipoteca y no haya podido pagarla sabe qué consecuencias lleva asociado. No solamente te quedas con la deuda, sino que además esa deuda ha aumentado considerablemente. Has entrado en la lista de los morosos y empiezas en una espiral de deudas que te ahogan completamente. Actualizo el ejemplo de Kant y lo explico un poco. Imagina que en esa tesitura tienes amigos que tienen dinero y se te plantea el siguiente dilema.
Si mis amigos me prestan dinero, esto solucionará mis problemas, pero yo no se lo voy a poder devolver. La cuestión es si vas y le prometes a tus amigos o a tu amigo que le vas a devolver la deuda al pedirle dinero, o si decides no engañarle y no pedirle dinero sabiendo que no lo vas a poder devolver. Entonces Kant te dice, mira, si esta es tu situación, tienes que actuar de la siguiente manera. Universaliza la norma. Piensa que todo el mundo cumple esa norma que tú de forma egoísta te acabas de dar a ti mismo. Tu norma es, tu máxima en este momento es, pídele dinero aunque no se lo puedas devolver. ¿Por qué? Pues porque me conviene, es decir, que tu interés es egoísta. Si todos actuáramos de esa manera, ¿qué es lo que sucedería? Pues lo que sucedería es que tendríamos una norma que se autodestruye, y me lo dice la razón, porque si todos hiciéramos promesas sabiendo que no las vamos a cumplir, la propia promesa se autodestruye, porque la promesa se basa en la confianza. Y allí ya no va a haber confianza. Pero es que además, si tú no cumples una promesa, tampoco te van a dar dinero, porque estás pidiendo dinero basándote en que en el futuro se lo vas a devolver. Eso es un compromiso, pero si el compromiso no vale nada porque no se cumple, tampoco vas a conseguir el dinero. Es decir, que Kant lo que está diciendo es aplica la razón para conseguir descubrir una contradicción lógica o un mundo que no sería habitable. Y yo creo que aquí Kant lo que nos muestra es que el interés individual en un momento determinado, bueno, en realidad en casi todos los momentos, puede parecer beneficioso, es que esto es lo que me interesa, esto es lo que me conviene, pero si todos funcionáramos de esa manera, si no universalizáramos la norma para ver qué sucede actuando de ese modo egoísta, si la universalizamos nos daríamos cuenta de que no funciona. Kant no dice exactamente esto, pero me gusta pensarlo así. Los intereses particulares, los intereses egoístas no funcionan. En el fondo no son buenos, no son morales. ¿Qué tipo de mundo quieres? ¿Qué tienen que hacer las personas para que ese mundo sea posible? Kant dice, me cabe esperar la felicidad y me cabe esperar la paz. Es muy difícil comportarse bien cuando la gente se comporta mal, es muy difícil ser moral, pero es que ser moral es lo único que nos cabe, porque es lo que nos dará un mundo feliz y me cabe esperarlo. No está diciendo que se vaya a cumplir, no está diciendo que se vaya a realizar, está diciendo que debemos de actuar como si fuera posible, pero es que además solo actuando así ese mundo será posible. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que pensar, porque precisamente si Kant dice que no podemos tener una moral heterónoma es porque quiere eliminar de todas nuestras acciones lo que entendemos que nos conviene, lo que en ese momento particular sería bueno para mí. Por ejemplo, tengo una enfermedad y se me presenta la oportunidad de saltarme la lista de espera de la sanidad pública. Es muy difícil ahí decir, a ver, ¿qué sucedería si todo el mundo se saltara la lista de espera? Pues que no habría siquiera lista de espera. ¿Me conviene, es adecuado vivir en ese mundo? Es que es una contradicción, entonces no puedo hacer eso. Digo, es muy difícil en ese momento decir, bueno, yo tengo que ser moral y tengo que actuar de esta manera, porque eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues es que eso es lo que hay que hacer. Una de las cosas que yo he aprendido dando ética es que lo bueno es bueno y que la ética lo que intenta es descubrir qué es lo bueno. Bueno, pues yo creo que Kant nos ayuda. Es que eso es lo que conviene. Pero es que cuando digo conviene, digo nos conviene a todos, frente a los intereses particulares, los intereses del momento, las inclinaciones, o lo que tenemos que hacer es universalizar la norma que nos demos a nosotros mismos. Si esa norma no la tuvieran que cumplir todos, es que no has encontrado qué es lo que tienes que hacer. Así que
De nuevo, Kant nos da el procedimiento que debemos de seguir para acceder a la ley moral, la forma. Y una vez que hemos accedido a la ley moral a través de la razón, el mundo que me sale es habitable y no se contradice, la norma no sufre una especie de autodestrucción. Una vez que la razón ha encontrado eso, con esta operación, la voluntad va a querer seguir esa norma. Somos sujetos que hemos encontrado lo a priori, lo categórico y hemos actuado de forma autónoma. Para el siguiente vídeo voy a dejar los postulados de la razón práctica. Por ahora vamos pensando estas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.